Bueno, estoy esperando el PowerPoint. Buenos días de nuevo. Muy bien. Vamos a ver qué funciona. Ah, bien, que se funciona. Voy a comenzar con una pequeña referencia de varios procesos de paz en el mundo para ver los desafíos reales que existen en la zona de procesos de paz para construir la paz y la reconciliación. Aquí esta muestra el número de personas que demovilizaron en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, en Angola y en qué año. ¿Ustedes ya leyeron eso? No. Bueno, entonces no voy a continuar, porque también no voy a leer mi PowerPoint, es para ustedes de leer, ¿no? Bueno, muy bien. Tengo unas preguntas para ustedes para despertar después de esta coffee break. ¿Cómo fue el proceso de paz en Angola? ¿O algunos de ustedes conocen este proceso? ¿Cuál fue uno de los problemas principales en Angola en la zona del primer proceso de paz? Recuerdes que había 23,000 personas que demovilizaron en Angola. ¿Qué pasó en el primer proceso de paz ahí? Y mucha gente llegaron de los sitios de encampamentos. Pero cuando ellos llegaron ahí, no había agua, no había comida, no había preparación. Entonces muchos de ellos que llegaron a estos sitios no registraron y salieron con sus armas. Después, porque había ese proceso de paz, ellos vendieron sus armas. Y después creó un problema muy grande porque había más de 1,000 armas en circulación en Angola. Un millón, disculpa. Entonces, es importantísima esta fase de procesos de paz. Porque a veces los detalles pequeños en la zona de comida, transporte, preparación para esta fase de demovilización, la gente estaba tan ocupada sobre cómo se llegaron de acuerdos en la zona de acuerdos sustantivos, no hay preparación. ¿Y qué pasa que no hay preparación? Entonces la gente va a salir. Y esto puede crear un peligro muy grande por los derechos humanos. También en El Salvador había más de 8,000 que demovilizaron. ¿Cuántos de estos demovilizaron fueron asesinados durante los primeros 2 años después del acuerdo? ¿Cero? ¿Cuántos piensan que fueron 0? ¿Cuántos piensan que fueron menos de 100? Quiero ver mismo su perspectiva. ¿Cuántos? Levanta su mano. Menos de 100. Ok. Entre 100 y 250. Ok. Más de 500. Se parece que ustedes son colombianos. Menos de 100. Esta fue la estadística de la ONU, 94, en los primeros 2 años. Nicaragua. También ahí en los primeros 2 años, 0. ¿Cuánto piensa? Menos de 100. Entre 100 y 250. Más de 500. Menos de 100. Yo creo importante porque en realidad estos procesos no fue un éxito total, pero también había un esfuerzo muy grande para la protección de derechos de los demovilizados. Ahora, Colombia. Claro que dentro de su propia constitución hay una obligación del Estado para proteger todos y todas, incluyendo
los ex enemigos que van a demovilizar. Aquí yo creo que ustedes van a tener la respuesta correcta. ¿Cuántos de M-19 fueron matados en los años después de demovilización? ¿Cero? Menos de 100. Entre 100 y 250. Más de 500. Sí, más de 500. Yo creo que es importante para ver que en Colombia la historia de demovilización es bastante complicado. Hay miedo, y miedo fundado, porque hoy la FARC es un enemigo. Pero por los diálogos de paz, en pronto ellos van a ser demovilizados y miembros de la sociedad colombiana que merecen protección del Estado. La Defensoría del Pueblo tiene un rol muy importante en la zona de la protección de los demovilizados. Ups. No sé qué pasó. Ok. Bueno, el Defensoría del Pueblo tiene que mismo empujar que la Fuerza Pública, que la Fiscalía, que la Unidad Nacional de Protección y otras entidades del Estado tomen sus obligaciones en serio por la protección. La Defensoría del Pueblo es la entidad dentro del Estado que tiene que ver que todo va a funcionar bien en este proceso. Bueno, yo no sé cómo hacerlo. Yo quiero hacer este audio. Es 1 minuto. Es de Pablo Catatumbo, que es la primera vez que el comandante de FARC hablaba en Caracol en la hora 20. Y él habla del miedo que ellos tienen en la zona de demovilización. No sé qué pueden me ayudar porque yo no sé cómo hacerlo de aquí. Sí. Ahí. Bueno, no es, en realidad de pronunciamiento de él es mejor que está escrita ahí. Y también importante, ¿no? Porque él está expresando su preocupación por su propia seguridad. ¿Ya? Piensa, no reflexiona sobre eso. Si la clase dirigente colombiana no reflexiona sobre la necesidad que hay de expandir la democracia y establecer reglas del juego limpias para que nos permitan y nos den confianza de salir, porque nosotros no queremos repetir la experiencia de Pizarro, ni la experiencia de Guadalupe Salcedo, ni la de Jaime Pardo. Entiéndanos también. ¿Ustedes tienen temor de que los maten cuando se desmovilicen? No temor, certezas. Es que Bueno, yo creo que fue interesante, ¿no? Porque él dice no es temor, es certeza. Entonces, ¿cómo es posible que ellos van a demovilizar en este ambiente? Entonces, por esta razón había mucha discusión en Havana sobre los mecanismos de protección para ellos, su base y también importante, los defensores de derechos humanos. ¿Y por qué? De las estadísticas del Centro de Memoria Histórica, indicaron que los paramilitares en Colombia hicieron bastantes masacres. La actividad más intensa entre 96 y 2005 es un plazo de 9 años. Había un masacre cada 3 días. Cada 3 días. Entonces ellos están mirando que los grupos post-demovilización todavía existen y tienen miedo que van a continuar. Yo hice referencia de qué está pasando hoy en día en Tibú. Los primeros 6 meses de año había 30 muertes. Porque grupos están posicionando. ¿Por qué? Porque ellos quieren tomar rentas ilícitos y quieren controlar territorio. Hay un peligro para miembros de FARC.
la base social. Tenemos una gran preocupación por miembros de JAC que estaban en las áreas controladas o que tenían influencia de FARC. Y claro que los activistas y defensores de derechos humanos. Este proceso de paz es complicado. Es complicado por varias razones. Uno es que este proceso de paz también tiene que respetar los derechos colectivos de pueblos indígenas y afros. Y FARC está operando ya por mucho tiempo en áreas también donde hay resguardos o colectivos. Tal vez la más difícil es el derecho de desarrollo. Hay una necesidad de transformar las economías ilícitas. En 72 municipios hay presencia de FARC y también minería legal. Hay muchos frentes de la FARC que están participando en los cultivos. Esto es complicado porque FARC y el gobierno están hablando de cómo se van a transformar estos sectores de la economía. Pero si no van a transformar estos sectores de la economía antes que se va a empezar un proceso donde FARC va a salir de estas áreas que tienen una influencia, podamos ver que hay un aumento de violencia para tomar control de estas áreas de cultivos y también de minería ilegal. Entonces hay una necesidad para el gobierno no solamente para concentrar en los acuerdos con la FARC, pero también de ver cómo se van a transformar estas economías antes que la FARC va a salir de sus áreas. Yo creo importante que había un acuerdo entre el gobierno y FARC el 7 de junio de 2014 que habla de reconocimiento de las víctimas, de reconocimiento de responsabilidad, de satisfacción de derechos de las víctimas, de participación de las víctimas, de garantías de protección y seguridad, garantías de no repetición y enfoque de derechos. Es muy bonita. ¿Cómo se van a poner esto en práctica? No es fácil, porque había una unidad de víctimas ya por varios años. Y una de las tareas más difíciles de ellos es de empoderar las víctimas. La participación de las víctimas en los cambios que necesita la sociedad. Hay una posibilidad de hacer una gran transformación, pero esto depende de tomar estas palabras y ponerlo en acción. La ley 1448, importantísima, porque se habla de hacer efectivo el goce efectivo de derechos. Esto indica que hay una necesidad para ver o medir si hay cambios en el nivel de respeto de derechos por todas las víctimas. Podamos decir que había una mejoración en relación de nivel de acceso de educación para las víctimas. Sí podamos, en Medellín, en Bogotá, en Barranquilla. Mucho más difícil para decir que había una mejoración en relación de nivel de acceso de salud y educación en las áreas afectadas por el conflicto y en los municipios rurales de Colombia, donde se encuentra una gran parte de las víctimas. Entonces, este proceso de paz da una oportunidad para poner en marcha un esfuerzo más grande en la zona de mejorar la situación de derechos de estas víctimas que viven en las áreas rurales. Hoy en día, Colombia es el campeón del mundo de número de víctimas registrados. Bueno, es un esfuerzo importante para saber cuántas víctimas hay.
También es un campeón en el mundo en la zona de pagos administrativos. Número de personas recibiendo un pago administrativo. Pero había una dificultad de transformar la realidad de muchas de las víctimas, de cambiar esta realidad. Porque algunas víctimas viven en áreas de economías ilícitas, viven en áreas donde los municipios no tienen suficiente dinero o los departamentos. Guillermo Rivera hizo una referencia de la calidad de educación que existe, por ejemplo, aquí en Bogotá, en la zona de Putumayo o Caquetá. Hay una diferencia grande. Entonces, hay una necesidad en este proceso de cambiar estos problemas en la zona de exceso de derechos básicos. También es una oportunidad para cambiar la dinámica de poder. Por muchos años, gente que fueron afectados por el conflicto vivieron dentro de un proceso de conflicto que estaba perjudicando sus derechos. No sé cuántos de ustedes llegaron de áreas rurales donde había conflicto. Si ustedes llegaron de estas áreas, ustedes fueron estigmatizados. Estigmatizados de ser, base de la FARC o estigmatizados de ser informantes del gobierno. Fue imposible de vivir en estas áreas para esta gente. Y todos sufrieron una falta o alienación política. Entonces, hoy en día hay una oportunidad para cambiar el dinámica de poder y poner las personas primero. No la FARC o la fuerza pública, pero las personas que viven en estas áreas. Y tratar a ellos como portadores de derecho. Y dar a ellos los beneficios que tantos colombianos ya tienen. En la zona de acceso de educación, salud y oportunidades de una vida digna. Pero esta no va a ser fácil. Hay una necesidad de una inversión grande, una fuerza de toda la sociedad. Pablo de Greff, que es un colombiano, es el relator especial por la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En su informe de 2014, él indicaba que había mucho desarrollo en la zona de ley, pero la implementación de estas leyes había un déficit. Y este es donde yo creo hay una posibilidad y una necesidad para un trabajo de Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo es una de las entidades que hoy en día está empujando que la ley de víctimas funcione. La Defensoría del Pueblo es una de las entidades que hace una incidencia para las víctimas. La Defensoría del Pueblo está en una posición para empujar que en Colombia ustedes van a ser un modelo en esta época de post-acuerdo, en la zona de poner los derechos de víctimas primero y transformar sus realidades. También de Pablo de Greff. Él habla de la importancia de enfoque de derecho en los programas de reparación. Todo el mundo habla de eso, ¿no? Pero ¿qué significado tiene eso? Yo creo para Colombia es necesario para crear una manera de medir si hay o no hay cambios. Si hay o no hay cambios en la zona de la participación real de la ciudadanía. Si hay o no hay cambios en la zona de goce efectivo de derechos como salud y educación. Estoy hablando de nivel de municipio y también de vereda. Hoy en día en Colombia las estadísticas son muy globales. No llega de entender cuál es el nivel efectivo de goce de derechos
en el nivel micro. El éxito de ese proceso de paz no es cuando se van a firmar el acuerdo. El éxito de ese proceso de paz está relacionado de crear una capacidad, de medir si hay cambios en nivel micro. ¿Y cuál institución tiene un mejor o está mejor posicionado para hacer esta tarea? Defensoría del Pueblo. Entonces, mi sugerencia es que la Defensoría del Pueblo va a crear una manera de medir, de manera micro, si hay o no hay cambios en el goce efectivo de derechos, y esta va a ser de manera de medir el éxito del proceso de paz en Colombia. Es una tarea difícil, pero importantísima. Y voy a dejar esta tarea con la Defensoría del Pueblo y con ustedes. Porque no es simplemente de medir si hay o no hay cambios, pero si hay o no hay participación de la sociedad para mejorar la situación. Y la Defensoría puede liderar de entendimiento de este tipo de paz, un paz que va a mejorar la situación de derechos humanos en Colombia. Entonces, gracias. Muchas gracias.